Hola, es un agrado saludarlos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo y este es el canal Lalomix. Quiero agradecer a los suscriptores, a los comentarios y al apoyo recibido en mi canal. Hace unos meses realicé un video que aparece acá en esta tarjeta que habla acerca de la confección de una antena digital a través de una parabólica. Entre los comentarios recibidos, recibí uno en especial de Jaime Cuitiño, que me da una sugerencia para confeccionar un nuevo tipo de antena. Amigo, ¿es correcto utilizar la antena parabólica como un espejo y potenciar de esta forma? Lo que no es correcto y es engorroso es reutilizar el LNB. No sirve de mucho, ya que es solo una masa metálica y es más fácil fabricar un dipolo con una T de PVC y dos caños de cobre o aluminio y montarlo en el lugar del LNB. El dipolo puede ser conectado a un adaptador de antena que cuesta muy barato y conducirlo con cable coaxial hasta la entrada de la TV. He realizado varias de estas antenas con diferentes usos, como antenas Wi-Fi, antenas HD, antenas para routers, etc. Pero la finalidad del plato es ser simplemente un espejo, y eso simplemente lo convierte en un amplificador al concentrar la señal. Saludos. Bueno, ahora vamos a llevar la idea de Jaime Cuitiño a la práctica. Necesitamos un adaptador de antena. Este es el que utilicé yo, pero recomiendo que usen uno más grueso que tiene un recubrimiento gris. Pegamento para PVC o silicona. Una T de PVC. Dos tubos, de preferencia de aluminio. Y acá conviene reutilizar. En mi caso ocupé una vieja antena de Yagi que estaba en el patio sin ser utilizada. Por dar una idea en dónde puedes conseguir esto, los artículos de aseo, generalmente los traperos, vienen con mango de aluminio. En cuanto al largo, hay una enorme variedad dependiendo del tipo de frecuencia, incluso en cada canal de forma individual. Para estandarizar al uso de canales digitales, la realicé con tubos de 15 centímetros. El material más utilizado en la confección de antenas es el aluminio, por ser un excelente conductor, además es resistente a la oxidación y también es liviano y fuerte. Asimismo, los tubos de cobre funcionan bastante bien. En el caso de la televisión, el dipolo es una antena empleada para recibir ondas electromagnéticas. En teoría, el principio del dipolo es bastante simple. Un lado de la antena va al centro del cable coaxial, denominado vivo, y el otro lado va a la malla metálica. Comenzamos midiendo los 15 centímetros en el tubo, considerando que también lo puedes hacer de un tamaño mayor si lo quieres para televisión análoga. Tuve la suerte de que la perforación ya venía hecha, así que evito perforar el metal. La perforación se debe hacer entre 2 a 3 centímetros desde el extremo. Va a depender del tamaño de los materiales con los que tú cuentes, así que lo más preciso es que tú mismo hagas la medición directamente juntando las piezas.
Como les mencioné anteriormente, el adaptador de antena que yo tengo no es del mismo tamaño que la T de PVC. La solución que se me ocurrió fue perforar un corcho en su interior para compensar el espacio que faltaba llenar. Lo importante es poder trabajar con los materiales que tengamos en el momento de hacer este proyecto. Ahora no se pueden conseguir los materiales específicos, sobre todo en tiempo que hay pandemia. Acá hay dos opciones, una es remachar o la otra es poner pernos pequeños. Como acá tengo el espacio, el conector puede ir por fuera del tubo. La ventaja del adhesivo de PVC sobre otros pegamentos es que el secado es bastante rápido. Entonces, en el lado opuesto vamos a proceder de la misma forma. Primero fijando el conector, poniéndole el perno, después la tuerca y posteriormente se le aplica el adhesivo. Por cierto, recuerda que los comentarios están abiertos si quieres dar tu opinión.
Estos tapones también los voy a reutilizar. Como este artículo va a estar a la intemperie, tenemos que proteger los extremos de la lluvia y de la humedad. Ahora ya en el exterior retiramos el LNB. La abrazadera original que traía el LNB era más grande que el tubo de la T, por lo tanto la cambié por una más pequeña. El trabajo de conectar la antena al brazo del LNB es un poco largo, así que por la misma razón ahora estoy acelerando la velocidad del video. Ocupé el mismo tipo de pernos para fijar la antena. Las herramientas básicas de uso cotidiano que usamos todos los días, por ejemplo como la llave punta corona o el destornillador, no fueron incluidos en la lista de materiales. Bueno, y acá lo que estoy haciendo básicamente es apretar los pernos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por cierto, el plato de la antena tiene que ir orientado hacia donde están las señales transmisoras de televisión, porque el dipolo va a quedar fijo en su lugar. Entonces ahora el vivo del cable lo ponemos curvado en la parte exterior. Y lo mejor es sellarlo con un conector de cable coaxial o alguna golilla.
Bien amigos, acá ya vemos la antena terminada y ubicada en su lugar. En cuanto a la distancia, yo me encuentro acá en la región de la Araucanía y las antenas de televisión y de radio están ubicadas en el cerro Ñelol. De ahí yo vivo hacia el campo a una distancia aproximada de 38 kilómetros. Es por esta razón que necesito una antena potente y las antenas tradicionales no cumplen el efecto deseado. Bueno, y ahora voy a hacer la prueba de funcionamiento. Por los derechos de autor y el copyright, silencié el audio en estas imágenes. Quedaron los canales bastante estables y no se pixelan. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y cualquier duda o algún comentario, opinión, pueden hacerla sin ningún problema. Nos vemos pronto.